danzando en cada temporada. El 31 de diciembre del año 2023, el Señor nos dio una palabra para este año. ¿Sí? Y esa palabra fue año 2024, año de puertas abiertas. ¿Sí? Y en el mes de enero nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca de esa palabra y también veíamos que habían puertas que se iban a abrir, pero también puertas que se iban a cerrar, ¿sí? Y soy fiel testiga de eso, ¿sí? En mi vida, en el transcurrir de este año 2024, puertas se han abierto, pero otras puertas se han cerrado, ¿sí? Y mientras preparaba esta palabra que voy a compartir esta noche, Dios traía a mí una palabra, una promesa que Dios me dio hace 17 años, ¿sí? Y esa promesa, en ese momento yo no la entendí, en este momento sí la entiendo, pero fue tan bonito porque cuando Dios traía a recordarme esa promesa de esa época, fue como un video, una recordación de ese momento, de ese lugar, lo que estaba sucediendo y exactamente la promesa que Dios me dio en ese momento, en ese día. Una promesa hermosa que está en el libro de Isaías, que no se las voy a decir, pero que está ahí. También, entonces, para mí fue muy lindo esa experiencia de recordar esa promesa porque como seres humanos tenemos la tendencia ¿a qué? A ser olvidadizos, a olvidar esas promesas que Dios nos da. Y hoy quiero hablarles acerca de una promesa que Dios le dio a un hombre, a una persona. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo estaba esta ciudad? Cerrada, bien cerrada, ¿sí? Bien cerrada. Entonces vemos aquí que iniciando nos encontramos con ¿qué? Con una ciudad, Jericó era una ciudad que estaba ¿cómo? Estaba amurallada, era fortificada, ¿sí? Sus murallas eran grandes, eran altas, pero también eran gruesas, eran fuertes, eran casi impenetrables, ¿sí? Era algo imposible, ¿sí? Entonces vemos aquí que había un obstáculo, ¿sí? Ya vemos que había un obstáculo, era algo imposible, ¿sí? Dios ya le había, bueno, ahorita lo vemos, Dios le da la promesa, pero vemos que lo primero que con lo que primero nos encontramos es con un obstáculo, ¿sí? Con un obstáculo. Esta ciudad estaba cerrada, pero no solamente estaba cerrada, sino estaba bien cerrada. Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira. O sea, lo primero que le dice a Josué es que es mira, ¿sí? Mira. Muchas de las cosas que nosotros no podemos alcanzar o a muchos lugares donde no podemos entrar o muchas cosas que no podemos poseer es porque no las vemos, ¿sí? Porque no las vemos. Y aquí lo primero que Dios le dice a Josué es mira, mira. ¿Qué es lo que quería que él mirara? Yo he entregado en tu mano a Jericó. No le dice yo voy a entregar en tu mano a Jericó. Dice he entregado. O sea, ya era un ¿qué? Un hecho. Ya era una realidad. Le dijo ya he entregado a Jericó en tu mano. Mira, o sea, esa ceguera espiritual tiene que quitarse. Ese velo tiene que quitarse. Usted tiene que creer, tiene que estar seguro de que
eso ya lo tiene, de que es una victoria, de que yo a usted ya le entregué a Jericó en sus manos. Y no solo eso, dice, y a su rey con sus varones de guerra. Todo lo que Dios hace a favor nuestro es completo, es perfecto, ¿sí? Dios todo lo hace bien, Dios todo lo hace completo. A Dios no se le escapa ningún detalle. Dios no hace las cosas a medias. Dios todo lo hace perfecto. Le dice, yo ya te entregué a Jericó, te entregué al rey y te entregué a los hombres de guerra. O sea, ya te lo entregué todo. ¿Sí? Ya te lo entregué todo. Tercer versículo. Dice, rodeáis, entonces aquí vienen las instrucciones. Bueno, aquí donde ya le dice, yo he entregado, ¿sí? Ahí es la promesa que le da a quién, a Josué. ¿Sí? Yo ya te entregué a Jericó. Ahí está la promesa. ¿La creo o no la creo? Luego vienen las instrucciones de parte de Dios. ¿Sí? Dice, rodear, pues que la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos días? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, ¿al qué día? Séptimo día, daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Habían unas instrucciones claras, ¿sí? Van a dar cada día, van a ir allí y van a ¿qué? A rodear la ciudad, ¿sí? Van a rodear la ciudad por 6 días, Y les decía, los sacerdotes van a llevar ¿qué? Las bocinas, ¿sí? Van a llevar bocinas. Entonces vemos aquí que hay unas instrucciones claras y específicas de lo que debían hacer. Josué 6:10, ¿qué dice José? Y Josué mandó al pueblo. Entonces la instrucción, ¿quién la recibió? Josué. Ahora Josué viene y le habla al pueblo. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. O sea, que debían estar ¿cómo? En silencio total. No podía haber voces, no podían hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de escuchar las palabras incorrectas. Podemos caer en el error de escuchar la voz incorrecta. Es más, podemos caer en el error de nosotros hablar incorrectamente. Puede haber una voz de duda, puede haber una voz de inseguridad, puede haber una voz de queja. Entonces los mandó a estar como calladitos, en silencio total. Dijo, solo hasta cuando yo les diga, gritad en ese momento, entonces ustedes ahí sí van a gritar. Guarden las fuerzas para ese momento, ¿sí? No se desgasten hablando, no se desgasten pensando, no se desgasten, sino hasta el momento en que yo les diga, en ese momento que Dios nos dé la orden, en ese momento vas a gritar. Josué 6:13. Y los 7 sacerdotes, ¿cuántos? 7. Llevando las ¿qué? Las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y a la retaguardia iba atrás el arca de Jehová. Mientras las bocinas tocaban, ¿cómo? Continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día
y volvieron al campamento. Y de esta manera lo hicieron durante ¿cuántos? 7 días. 6 días. 6 días. 15. Al séptimo día se levantaron al despertar, ¿el qué? El alba, o sea, más o menos ¿a qué horas? 4, 5, como 5 de la mañana, tempranito, ¿cierto? Como a las 5 de la mañana. Y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, ¿cuántas veces? 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, ¿las cuántas? 7 veces, o sea, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Gritad. ¿Por qué? Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Entonces, aquí hay algo importante, hay algo maravilloso detrás de esta historia. Y es que la celebración en fe es la clave. O cambio, la clave es celebrar en fe. La clave es celebrar en fe. Al séptimo día, antes de que las murallas cayeran, ¿cierto? Antes de que hubieran sido derribadas, ellos gritaron, ¿sí? Y ese grito no fue un grito de guerra, no fue un grito de ¿qué? De victoria, ¿sí? Fue un grito de júbilo, fue un grito de alegría, un grito de creer de que Dios iba a hacer algo, porque Dios no le dio todas las instrucciones o no le mostró todo el panorama a Josué. Solo le dijo qué debía hacer, cuáles serían las instrucciones, cuáles fueron las instrucciones y qué era lo que él y su pueblo debía hacer. Pero jamás Dios le dijo que los muros iban a caer. Lo que sí le dijo Dios era que Jericó ya había sido entregado, que ellos ya tenían la victoria. Eso sí, solo que Dios no le dijo cómo iba a suceder. Dios nunca nos va a mostrar todo el panorama. Dios nunca nos va a mostrar toda la película. Dios nos va a dar paso a paso, porque si no se pierde esa expectativa, ¿sí? Es como cuando vamos a ver una película. Si vemos el final, ya que pereza todo el resto, ya sabemos en qué va a terminar. Pero si no la vemos, ¿cierto? Hay una expectativa de saber cuál va a ser el final. Y nuestra vida es eso, es una película. Y Dios nos va mostrando paso a paso, paso a paso. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros queremos ver todo el panorama. Nosotros queremos ver ya el final, ¿sí? Queremos ya ver el final. Entonces, vemos aquí que fue un grito de ¿qué? De victoria anticipada. Aún no habían conquistado, pero ellos ya habían dado un grito de victoria. Habían hecho una proclamación de fe. ¿En qué? En la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios. Dios ya les había dado una palabra y ellos creían y estaban seguros de que esa palabra se iba ¿a qué? A cumplir. Yo no sé si a ustedes Dios les ha dado una palabra. Lo que yo les puedo decir de parte de Dios es que si Dios se las dijo, Dios se las va a cumplir. Amén. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. Y es que cuando usted y yo confiamos en Dios, podemos celebrar antes de ver el milagro. ¿Sí? Antes de ver el milagro. Así que celebra, porque el milagro está. ¿Sí? Si usted lo cree, lo puede. Porque sabemos que Él cumplirá sus promesas. Él siempre las cumple. Amén. Y si estuvimos atentos, hay un número que se repite muchas veces. ¿Cuál? El 7, ¿sí?
El 7, el 7. Resulta que el 7 en la Biblia significa perfección. Perfección. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. ¿Sí? Todo lo hace perfecto. También significa plenitud. ¿En qué? En la obra completa de Dios. Dios lo hace todo perfecto y Dios todo lo hace completo. Dios no hace nada a medias. ¿Sí? No lo hace nada a medias. Dame yo tomo agüita. Iglesia, la promesa siempre precede a la victoria. Siempre. Josué había recibido una promesa. Estaba ahí. ¿Sí? Estaba ahí. Antes de que esos muros de Jericó cayeran, Dios ya le había dicho a él que le iba a entregar la ciudad. Dios ya había declarado que esos muros iban a caer, ya había declarado su caída. Y sabe algo, iglesia, esto nos recuerda que nuestra victoria no comienza cuando llegan los resultados. Nuestra victoria comienza cuando Dios nos da la promesa. ¿Sí? Usted tiene que creerlo. Si Dios a usted ya se lo prometió y si Dios a usted le dio la promesa, la victoria ya está. ¿Sí? Porque es ahí, cuando recibimos esa promesa de parte de Dios, es solo ahí cuando inicia la victoria. Es el inicio de nuestra victoria. Tal vez en este momento usted está enfrentando alguna situación difícil. Un diagnóstico médico, un problema familiar, una crisis financiera, no sé. La pregunta que yo le hago y me hago es: ¿qué promesa de Dios puede usted reclamar hoy? ¿Qué promesas Dios le ha dado a usted? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué puede usted reclamarle a Dios acerca de eso? Esa promesa que es ese ancla, que a pesar de las circunstancias, usted dice, Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:24 hay una palabra hermosa. Dice, fiel es el que os llamó. ¿Quién lo llamó a usted? Dios. A mí me llamó Dios. Dios nos llamó. Entonces, Él también ¿qué? El cual también lo hará. ¿Sí? O sea, si Él a usted le dio la promesa, entonces Él a usted se la cumplirá. Amén. ¿En qué tiempo? No, en el tiempo de Él. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y Él sabe cuál es el momento y cuál es la hora para cumplir esa promesa que nos dio. Segundo, la obediencia abre las puertas al milagro. La obediencia abre las puertas al milagro. La estrategia que Dios le dio a los israelitas no era nada que convencional, ¿sí? No involucraba armas, no involucraba fuerzas, no involucraba, no sé, guerra, ¿sí? ¿Qué era lo que involucraba? Obediencia, ¿sí? De pronto cuando ellos llegaron y se pararon frente a esa muralla, ellos dijeron, bueno, Josué, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? Ya estamos armados, ya tenemos lanzas, ya estamos listos, preparados. Pero Dios le dijo, no, no es así. Es sencillo. Y los planes de Dios son sencillos. Los complicados somos nosotros. Nosotros nos complicamos las cosas. El Señor les dijo, no, ustedes no se van a desgastar, ustedes no van a usar armas, ustedes no lo van a hacer. Simplemente empiecen ¿a qué? A caminar,
a caminar. ¿Sí? ¿Por cuántos días? ¿Cuántos? 6 días tenían que dar una vuelta y el séptimo día dar ¿cuántas? 7. Venga, pero uno ve aquí en esta historia que uno no ve que estos hombres empezaron a decir, oiga, pero ¿por qué 7? ¿Por qué 6? ¿Por qué no una? O sea, ¿por qué 6 vueltas? O sea, ¿por qué con una no es suficiente? ¿Sí? Pero no, porque en medio del proceso, en medio de esas vueltas del día a día, Dios empieza a examinar nuestro corazón. Dios empieza a perfeccionar nuestro carácter. Nosotros queremos resultados inmediatos. Nosotros queremos resultados ya. Pero el Señor dice, no, son 7. No son una, no son 2, son 7. 7. A veces Dios nos pide pasos de fe que no tienen sentido para nosotros. Dígame, para esos hombres, ¿ustedes creen que para ellos habría sentido empezar a dar vueltas? ¿Qué sentido tenía eso? Ninguno, ¿sí? Ninguno. Y Dios muchas veces nos pide cosas que para nosotros, venga, pero a ver, ¿en serio, Dios? ¿En serio de esa manera? Y el Señor nos dice, sí, de esa manera, así, sencillo, obedezca. Pero ¿sabe qué? Eso que Dios nos pide que hagamos, hay veces de una manera que para nosotros no tiene sentido, es crucial para el plan de Dios para con nuestras vidas. Es necesario para el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene. En Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dije. Aquí estaban en las bodas de Canaán y aquí se había acabado el vino, ¿sí? Y aquí había una necesidad y era que la fiesta todavía seguía y María se acerca a Jesús y le dice esa situación y le pide que haga un milagro, ¿sí? Pero María le da las instrucciones a esta gente y le dice algo, hagan todo lo que él diga, todo lo que él diga. Y vemos aquí que este pueblo hizo lo que Dios les dijo que hicieran, ¿sí? Que marcharan, que dieran las 6 vueltas, los 6 días, una vuelta por día, que al séptimo día iban a dar que las 7 vueltas, que debían estar como en silencio y que debían escuchar instrucciones de su líder. Todo. Iban en orden, ¿sí? Los sacerdotes tenían una función, el arca iba en un lugar, o sea, todo estaba organizado, ¿sí? Organizado. O sea, eso era una logística grande, ¿sí? Eso fue un trabajo grande, una organización especial, ¿sí? Porque los planes de Dios para nosotros son organizados. La pregunta aquí es, ¿qué nos está pidiendo Dios en este momento? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Qué me está pidiendo Dios hoy? Tal vez perdonar, tal vez ser generoso, no sé. Tal vez esperar con paciencia. La paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia es la ciencia de saber esperar. No es solo esperar, sino es saber esperar, ¿sí? ¿Cómo iban caminando estos hombres cada vez que tenían que dar una vuelta? ¿Cuál era su actitud? ¿Sí? ¿Cuál era esa actitud que ellos tenían? Como, ay, otra vez, qué pereza, ¿sí? O iban con toda la seguridad de que lo estaban haciendo porque había una promesa de parte de Dios. Tal vez Dios te está pidiendo que active tu fe, ¿sí? ¿Cree en lo que Dios a usted le ha dicho?
¿Cómo está esa fe hoy? Confía que si tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas, prepárate para ese milagro, porque ese milagro llega. Amén, amén. Confía que tu obediencia te está preparando para el terreno, para recibir ese milagro, esa conquista que Dios te dijo que ya te había dado. Tercero, celebrar antes del milagro. ¿Celebrar cuándo? Antes del milagro, antes de la respuesta. Por lo general nosotros celebramos ¿cuándo? Después. Cuando ya ¿qué? Ya lo tenemos, ¿sí? Cuando ya lo hemos recibido, cuando ya lo estamos disfrutando, cuando ya ha llegado, ¿sí? Lo celebramos. Pero aquí con Dios es al contrario, con Dios es diferente, ¿sí? Debemos celebrar antes de recibir el milagro. Los israelitas gritaron antes de ver la caída de los muros, no cuando los muros cayeron, sino antes, porque había ¿qué? Una promesa de Dios. Estaban demostrando que su confianza, la confianza que dependían de ¿quién? De Dios. No dependía, su confianza no estaba puesta en ellos, ¿sí? Sino que esta confianza estaba puesta en quién era Dios, quién era quien les había dado esa promesa. Ahora hay una pregunta, muchas preguntas me gustan hacer. ¿Cómo podemos nosotros adoptar esa actitud en nuestras vidas, esa actitud que tuvo este pueblo israelita? ¿Cómo podemos nosotros? Uno, adorando a Dios, cantando a Dios, orando a Dios, en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Señor, gracias. Gracias porque ya tú me lo diste. Gracias, Señor, sí, porque hecho está. Gracias porque esa victoria ya está en mis manos. Puedo verla, puedo verla. Recuerden lo que Dios le dijo a Josué. Mira, mira, mira. Si tú lo puedes ver, hecho está. Y si tú lo puedes creer, hecho está. Agradeciendo a Dios en medio de ¿qué? De nuestra dificultad. Tal vez el panorama no sea el mejor. Para los israelitas no era el mejor. Las murallas estaban altas, grandes, fuertes, fortificadas, impenetrables, difícil de conquistar. Había una situación, una circunstancia humanamente difícil. Pero ¿qué hizo este pueblo? Celebró, agradeció. No sé cuál es su situación, no lo sé, pero lo que sí sé es quién es nuestro Dios. Amén. Y sé que Dios está obrando, aún cuando nosotros no lo podemos ver. Y en medio de esa situación que tú estás viviendo, en medio de ese Jericó que tú tienes delante, Dios está orando. Y tal vez tú no alcanzas a dimensionar, tú no alcanzas a imaginar los planes que Dios tiene. ¿Cuál va a ser el desenlace para que tu victoria sea cumplida? Amén. Iglesia, nosotros vivimos por fe. Eso dice 2 Corintios 5:7. Porque vivimos por fe y no por qué. Y no por vista. Nosotros no podemos ver las circunstancias
naturales. Nosotros debemos ver el mundo espiritual, lo que el Señor a nosotros nos ha entregado. Amén. El propósito que Dios nos ha dado. Cuarto, la victoria es de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra victoria es por nuestras habilidades o por nuestros esfuerzos. Y que eso nos lleva a tener unos resultados, ¿sí? Entonces tal vez los israelitas somos muchos, somos fuertes, cuando lleguemos el grito va a ser tan fuerte, y podían haberse confiado en sus habilidades, pero es entender que no podemos caer en esa trampa, que no somos nosotros, no somos lo que nosotros podemos hacer, no somos quienes somos nosotros, sino es quien está con nosotros. Esta historia maravillosa nos enseña, nos muestra y nos recuerda que las victorias son obra de Dios. Que Él es quien derriba los muros. Y esos muros que son humanamente difíciles, que no sabemos cómo, que es imposible, que no le encontramos forma de cómo derribarse, pues Dios es quien los derriba. Los muros no se cayeron por el grito de la gente. Los muros se cayeron por el poder de Dios. Ellos pudieron gritar muy fuerte, pero esos gritos no fueron los que derribaron. Lo que derribó esa muralla fue el poder de Dios. Amén. 3 pasos para vivir en fe. ¿Cómo podemos para que esa fe esté en nosotros? Primero es recordar las promesas de Dios. Escríbelas. Nosotros somos desmemoriados. Se nos olvidan fácilmente las cosas. Pero Dios es tan lindo que Él continuamente nos recuerda sus promesas. Y al inicio les decía algo, mientras preparaba esta palabra, el Señor traía a mi memoria una promesa de hace 17 años, que en su momento no la entendí, que hoy la entiendo. No sé cuáles son las promesas que Dios te ha dado. Esas promesas son un ancla que en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, en medio de esa tormenta fuerte, en medio de la situación, esa promesa es la que te hace estar seguro. Recuerda, pídele al Espíritu Santo que traiga a memoria esas promesas que Dios ha dado, que Dios te ha dado, a ti, a tu familia, a tus hijos. Y continuamente estarlas leyendo, recordando. Segundo paso, actúa con obediencia. Hacer lo que Dios nos pide. Yo trabajé por 19 años en el área de salud y un día Dios me dijo,
debes estudiar determinada carrera. Y yo, ¿en serio, Señor? Pero es que eso es tan diferente a lo que yo vengo haciendo, Señor, eso. Y el Señor, y le puse todas las excusas y le pedí a Dios que me confirmara de muchas maneras. Y todo, sí, el Señor, sí, el Señor, sí, sí. Y no sabía para qué. Hoy entiendo el para qué. Y tal vez, y algunas personas que me conocían de tiempos atrás y que sabían que trabajé en el área de salud por tantos años, y, ¿está estudiando? Sí. ¿Y qué está estudiando? Tal. ¿Cómo así? Pero, ¿eso qué tiene que ver con lo que usted está haciendo, con lo que usted hacía? Estoy obedeciendo, ¿sí? Estoy obedeciendo. Y van a haber cosas que Dios nos pida que nosotros no entendemos, pero que su plan es perfecto. Que su plan es perfecto. Que tal vez es difícil de nosotros asimilar o creer o saber por qué Dios nos lo está pidiendo. Pero si Él nos lo pide, hagámoslo. Sin entender, sin saber por qué o para qué. Él sabe el por qué y el para qué. Y tercero, celebra antes de la victoria. Haz de la gratitud, haz de la alabanza una práctica diaria, independientemente de las circunstancias. Que tu lenguaje sea de gratitud. Señor, no sé qué vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer. El pueblo no sabía cuál iba a ser el resultado. No sabía que esos muros iban a ser derribados. Pero ellos estaban, ¿qué? Obedeciendo. Obedeciendo. Iglesia, yo hoy quiero animarles a que demos un paso de fe. Sin importar cuán altas sean las murallas que estés enfrentando. Dios ya lo decretó. Dios ya te dio la victoria.